Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero de verdad que todos se encuentren muy bien. La clase de hoy nos conlleva a conceptos que están muy relacionados con nuestra vida diaria. Eh, Antes de comenzar, quiero que no le tengan miedo a las matemáticas, no las rechacen, ya que van muy de la mano de nosotros. ¿Ya? Así que, por ejemplo, aquí nos estamos observando en el espejo. Bueno, no nosotros, pero sí esta mujer. Gracias a la luz que rebota en el espejo se puede ver, ¿ya? Y ambas son semejantes. En el segundo caso es otro plano en donde también una figura geométrica se está reflejándose. Es como que hubiese una línea imaginaria ahí que está dando estas dos figuras congruentes. Y justamente es lo que nos toca la clase de hoy, congruencia y reflexión. La reflexión es una transformación isométrica, ¿ya? Y esto también va de la mano con la traslación y la rotación, pero la clase que nos compete hoy es precisamente congruencia y reflexión. Así que los quiero muy atentos y todas las dudas que tengan las pueden hacer cuando nos encontremos en las distintas videollamadas. Comenzamos. Seguimos entonces. Nuestra vida diaria. Eh, en el entorno en el cual nosotros vivimos nos encontramos con distintos elementos de la geometría, ¿ya? También matemático, pero como nuestro tema acá es geometría, nos vamos a enfocar en ello. Entonces, tal vez no siempre nos topamos con algunas de las imágenes que yo les voy a mostrar, pero yo creo que la han visto a lo mejor en la televisión, en alguna película, en alguna serie. Hay algunos que tal vez se lo han topado en la calle o camino a algún lugar y tienen que recordar y hacer significativo que eso es parte de la geometría. Y ahí vamos relacionando algunos conceptos que vamos viendo en clase. Entonces, por ejemplo, esta imagen, el puente, ahí deben enfocarse. El puente nos está mostrando, por ejemplo, la figura de un triángulo. Esta figura está siendo trasladada, que se mueve de un lugar a otro, sin cambiar su forma ni tamaño. Está siendo rotada, está girando también en sentido contrario o en sentido de las agujas del reloj. Y también está siendo reflejado. Ya está cumpliendo las tres transformaciones isométricas, tres tipos de movimiento. Aquí nos encontramos con un animal que es la mariposa. Si ustedes observan bien, la mariposa tiene sus alas idénticas o simétricas, ¿ya? Y esa línea roja nos está demostrando que están siendo reflejadas de una de la otra. Acá podemos decir que una es original y la otra es copiada. No sabemos cuál, pero si yo la observo bien, ambas son idénticas. Ahora bien, eh, arriba también se ven una especie de velero. Bueno, aquí en la imagen, en la tercera, nos encontramos con un bote, el cual está siendo transportado en línea recta, no cambia su forma ni tamaño, mantiene sus lados, mantiene sus ángulos también, y se muestran unas líneas punteadas de color rojo que son puntos de transportación, la distancia que mantiene, que es la misma, ¿ya? Y finalmente tenemos un ejemplo que es de nuestro planeta Tierra. Uno de sus movimientos está en su eje inclinado, gira de izquierda a derecha y está refleja, bueno, acá se observa más que se refleja, se observa el movimiento de rotación, ¿ya? Ustedes saben cuánto es el movimiento de rotación de la Tierra, cuánto dura aproximadamente. Muy bien, un día, alrededor de 24 horas, ¿ya? Y el que nos indica el día y la noche. Pero más que ello,
acá estamos viendo los distintos movimientos que son reflejados en las transformaciones isométricas: la rotación, la traslación y la reflexión. Y bueno, la clase de hoy, como lo decía el título, está enfocado en la reflexión y la congruencia, ¿ya? Así que no olviden esos dos conceptos. Como el movimiento de Ahora bien, cuando hablamos de ejemplos, tenemos los puntos simétricos. ¿Por qué lo puse con rojo? Porque es importante que ustedes también conozcan el lenguaje matemático, ya que no hablen de rayas o de líneas así vacías, sino que con característica, con fundamento y que manejen el lenguaje, ¿ya? Entonces los puntos simétricos que forman el polígono son perpendiculares al eje. Perpendiculares también lo puse con negro porque perpendiculares lo vimos en las guías anteriores en donde aparecían las líneas paralelas y las líneas perpendiculares. Recuerden que una línea perpendicular es cuando son dos líneas que se juntan, se intersectan en un punto el cual va a formar un ángulo recto, ¿ya? Y están a la misma distancia de este. También se dibujan líneas perpendiculares, más de una línea perpendicular, desde cada punto al eje, desde cada punto, desde cada letra o cada punto también, tal vez sin letra, en ángulo recto en el eje, ¿ya? Y se debe prolongar hasta que tenga la misma longitud, ¿ya? De un punto a otro. Por eso dice misma longitud, de un punto a otro, la misma longitud. No lo... Si trazo el primero, de ahí no puedo como mover esa figura, sino que debo mantenerla, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver en esta imagen. Si observan hay dos triángulos. Uno es el original, que es el objeto, y el que está copiado o reflejado es el triángulo de color azul. Entonces tengo las letras A, B, C y A', B' y C'. Ya como les había dicho delante que es por un tema de diferenciar las letras y los ángulos a su vez.
La L representa la línea imaginaria o el eje de simetría. Y es este el que va formando estos ángulos rectos por la perpendicular. Ya tengo de B a B una línea recta, ya prolongada, que se junta, se junta con esta línea imaginaria y ahí forma perpendicular. Una perpendicular que también lo hace con los puntos C y con los puntos A. ¿Ya? Este ejemplo es bastante claro en lo que es la reflexión. Si se dan cuenta, el triángulo no cambia, ya no cambia su forma. No es más pequeño en la imagen ni es más grande en la imagen. Me refiero al azul. Mantiene los lados, las longitudes son las mismas, mantiene los ángulos, mantiene las mismas características al original, ¿ya? Y además, en este caso es en línea recta, ¿ya? Ya chiquillo, entonces, congruencia y reflexión, estos dos conceptos van totalmente de la mano. ¿Por qué? Porque la congruencia son las características que pertenecen a las figuras que están siendo reflejadas y se utilizan en esta transformación, ¿ya? Algunas de las características de las figuras congruentes tienen que ver con mantienen sus lados. ¿Ustedes me podrían decir otra? Muy bien. Mantienen sus ángulos. ¿Y cuál otra más? Perfecto. Mantienen su forma y tamaño. Entonces, mantienen sus lados, mantienen su forma y tamaño y mantienen sus ángulos. Cuando la figura está siendo reflejada no va a cambiar, ¿ya? Solamente está siendo copiada y de manera contraria, porque es como cuando uno se observa, ¿ya? Lo mismo que el ejercicio de las manos, ¿ya? Y el reflejo en el agua, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no solo la reflexión como una transformación isométrica comparte la congruencia como una característica en su todo, sino que también lo hace la traslación y la rotación, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en las próximas clases. Bueno, elementos de la reflexión. El eje de simetría, ¿ya? ¿Recuerda lo que era el eje de simetría? Ese no es un concepto nuevo, pero sí, obviamente hay que recordarlo para que no se les olvide a qué se refiere. Lo vimos también al inicio de la clase, como también dentro de los ejemplos. Entonces, el eje de simetría tiene que ver con esta línea imaginaria que nos va a demostrar un poco la congruencia entre estas figuras que comparten lo que es la reflexión, que una figura es el reflejo de la otra. Si ustedes observan estos cuatro cuadrículas o estos cuatro planos, ¿cuál de estos ejercicios corresponden a una reflexión? ¿Cuál creen ustedes? Ya. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes piensan y de acuerdo a lo que ustedes también van comprendiendo, el eje de simetría lo puedo colocar en la letra, a ver, en la letra A. Muy bien. En la letra A, ahí comparto entonces un eje de simetría. ¿En cuál no compartiría un eje de simetría? Según las características que vimos de reflexión y de congruencia a su vez. Donde no se puede colocar un eje de simetría. Correcto, muy bien.
en la figura C. ¿Qué pasa con la B y la letra D? ¿Podría ahí colocar un eje de simetría? ¿Existiría la reflexión en la letra B o la letra D? ¿Qué creen ustedes? Esto se los voy a dejar como una pregunta, así que muy atentos porque cuando los llame por teléfono se los voy a preguntar. La pregunta es, si en la B o en la letra D existe reflexión, si es que yo puedo colocar una línea imaginaria. Atención aquí, no se les olvide, ¿ya? Ya. Veamos un ejercicio, ¿ya? A ver, espero que me ayuden aquí para que lo podamos hacer en conjunto. Este es un cuadrilátero ya que tiene 4 lados, por eso pertenece a los cuadriláteros. Además, esta figura nos está mostrando en este plano que tiene cuatro letras, ¿ya? Lo cual representa los distintos ángulos, ¿ok? Entonces, esta sería nuestra figura original, ¿ya? Si debemos dibujar nuestra figura copiada o nuestra figura reflejada, quedaría de esta manera. Si se dan cuenta es como cuando juntamos nuestras manos. Miren, junten sus manos, pero junten dedo meñique con dedo meñique. Lo juntan las dos manos, así como rezando o orando, y ábranlas. Son sus manos que una de ellas está siendo reflejada. Acá pasa lo mismo. ¿Ya? En este caso, obviamente, son elementos más matemáticos, ¿ya? Y debemos enfocarnos en eso. Entonces, esta figura de otro color también tiene las mismas letras, pero recuerden que son letras O', R', Q', P'. Ese prima, ese como adjetivo que tiene o ese apellido, ¿ya? De la letra. Entonces, tenemos los elementos que les nombré y ahora nos lleva el próximo elemento, que es esta línea roja. Esta línea roja obviamente puede ser de cualquier color, ¿ya? Pero es una línea imaginaria, la que me va a dar pie a poder yo realizar lo siguiente. Ya, este es el eje de simetría. Primero, un punto Q al punto Q'. Lo trazo de manera perpendicular, ¿ya? Si, no sé, si este plano está rotado, me refiero no horizontal, sino que de manera vertical, igualmente tiene que ser de forma perpendicular. Si ustedes se dan cuenta en el eje de simetría, que es la línea roja, con estas líneas así, ¿cómo se llama? Eh, ah, de estas líneas de color azul, ahí se observa justo un eje perpendicular. ¿Ya? Recuerden que que la línea perpendicular forma un ángulo recto, ya de 90 grados. Lo mismo pasa con el punto R al punto R', y lo mismo pasa con el P al P', y lo mismo ocurre con el O al O'. ¿Ya? Obsérvenla. Estas líneas punteadas y esta línea imaginaria las debo dibujar para yo tener un orden. ¿Ya? Entonces, este círculo aquí me está representando lo siguiente. A ver si me pueden decir qué puede ser. A ver, piensen bien porque lo dijimos. ¿Ya?
A ver si será lo mismo. La figura reflejada presenta letras, ¿ya? Con una comilla. Les decimos prima, ¿ya? Entonces, si seguimos... Ah, ok. Estamos súper bien. Hasta acá llegamos con nuestro ejercicio. ¿Por qué llegamos hasta acá con nuestro ejercicio? Porque lo terminamos. ¿Ya? Hicimos la reflexión, seguimos los pasos. Tal vez hay alguien o alguno de ustedes que lo realice de otra manera y llegue igualmente al mismo objetivo que nosotros, que es la reflexión. También puede pasar, ¿ya? Recuerden que hay distintos caminos para llegar a un objetivo, así que si también lo hacemos de manera correcta, vamos a llegar a un objetivo similar o correcto al que estamos viendo aquí en la clase de hoy, ¿ya? Ahora, vamos a seguir avanzando. Y ya llegamos al final de nuestra clase. ¿Qué aprendimos hoy sobre la reflexión? No tiene que ser con la reflexión de lo que comprendí, así como reflexión al lenguaje, sino a lo que hemos estado viendo. ¿Qué podríamos decir que aprendimos hoy sobre la reflexión? Piensen algo, qué cosa, qué específicamente, a qué parte de la clase me voy, qué le entendí a la profesora, qué entendí de un ejercicio, de un ejemplo. Piensen en eso, ¿ya? ¿Qué elementos la componen? Recuerden que yo les nombré variados elementos, ¿ya? Variados elementos. Uno de ellos, el eje de simetría, ¿ya? Uno de ellos, el eje de simetría, ¿ya? Pero también hay otros elementos. Y última pregunta también de este cierre de la clase. ¿Por qué las figuras son congruentes en las transformaciones isométricas? ¿Por qué debe ser así? A ver. Y recuerden que transformaciones isométricas tiene que ver con la traslación, con la rotación y con la reflexión que estamos viendo ahora. Reflexión o simetría, ¿ya? Que son las figuras que van haciendo transformaciones en un plano, ya determinado. Ya. Ahora bien, cuando te llame, tal como dice en la diapositiva, cuando te llame deberás realizar la última actividad de la guía 4. Recuerden, guía 4. En la guía 4 hay una actividad en donde a partir del desarrollo del ejercicio, que es la reflexión justamente de un cuadrilátero, me tendrás que explicar por qué existe congruencia en la reflexión de la figura. Así que atención ahí. Una explicación, eso es lo que quiero de parte de ustedes. No me sirve que me digan existe reflexión y se acabó. Piensen bien, tienen tiempo, recuerden que deben hacer más o menos no hacer, sino que deben seguir este ejercicio, hacer una guía por día. Guía por día, ojo con eso, ¿ya? Tenían que pensar que antes estaban mucho tiempo en la escuela y hacíamos muchas tareas en un día. Así que ahora tienen una tarea por día, una guía, ¿ya? Así que depende de ustedes y obviamente también del apoyo de sus familias. Así que mucho éxito y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Adiós.